¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en el Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos. Y por Vía X, por la libre expresión. Saca papel y lápiz porque en el último bloque vienen las clases de don Gonzalo Peralta, nuestro profesor Peralta, y vamos a retomar. La semana pasada hicimos ahí un interregno histórico porque era el 18 de septiembre y explicó el profesor todo lo que debía realmente celebrarse y conmemorarse el 18 de septiembre. Así que ahora retomamos y partimos con el gobierno de Aníbal Pinto y, por supuesto, la Guerra del Pacífico. Todo eso en el último bloque, porque antes vamos a hablar con un personaje ya de la política reciente chilena que quiere ser senador de la República por esta zona, la región metropolitana, cupo Evópoli, independiente. Saludamos al exministro Jaime Mañalich. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, Freddy. Gusto verte. Verlo, verte, verte. Verte, es más inclusivo. Ya. Oiga, Jaime, a ver, ¿cómo nos explica lo siguiente? Me acuerdo hace 3, 4 años de haber sido esto, conversando también con usted acá sentado. Y usted decía, yo no pienso, no, yo nunca más ministro. Y después ministro. Y hace poco tiempo, y un cargo senatorial, Jaime, usted, no, yo a las campañas, no quiero, yo quiero. Y ahora de candidato. ¿Por qué? ¿Por qué esta nueva aventura política? Yo diría que en mi vida he tenido como 3 fases, ¿no? Una dedicada a la medicina clínica, a tratar pacientes que sufrían de los riñones, estaban trasplantes, en fin. Una época muy importante. Una segunda etapa, después de hacer un magíster en Canadá, muy dedicada a la administración, que va en la línea del ministerio. Una tercera etapa combinada con la anterior, que es muy dedicada a la academia, a la investigación, a la docencia. Y en realidad yo formalmente estoy pensionado. O sea, yo dije, ya estamos listos después de la salida del ministerio del año recién pasado, en junio. Lo que me pasa es que vislumbro, veo, percibo, igual que tú, que la situación chilena está en una bisagra histórica, en un cambio, que cuando alguien te dice, como me dijeron, mira, creemos que tú puedes, tú saldrías, tú podrías hacerlo, tienes un capital, tú dices, en realidad se genera una sensación de deber. Bueno, tengo que estar dispuesto. Y estoy dispuesto. O sea, lo hace por un sentido más que nada por su sector, de que hay cosas que cambiar. ¿Por qué? Por un sentido Chile. A mí me ha pasado en esta época una cosa, tú eres demasiado joven, pero que me ha marcado mucho, y es que fui abuelo. Y ser abuelo y mirar, ¿no es cierto?, a las guaguitas, a los niños chicos, y pensar cuál es el futuro que ellos tienen durante el siglo XXI y siguientes, y ¿podría yo hacer algo para que fuera un poquito mejor? Entonces, en ese sentido, el deber es más deber país que un deber político, en el sentido del sector, sino que cómo logramos hacer las cosas bien en Chile, lograr que se agilice el Parlamento para sacar leyes que están hace tanto tiempo, y en una situación coyuntural que todos comprendemos es de una, digamos, insisto, es como un cambio histórico que recién en 20, 30 años más vamos a poder entender qué pasó el año 2019-2020. Además, el próximo Parlamento, Jaime, ya sea bicameral, unicameral, no sé cómo se decía en esta nueva Carta Fundamental, va quizás ser un Parlamento muy constitucional, muy constituyente, porque si no se logran los acuerdos en muchos articulados de la Carta Fundamental, va a ser el Parlamento que los va a tener que definir. Porque alguien tiene que definir lo que no se llegue a los 3/4, si es que son los 3/4 los que quedan, ¿no? Yo sigo siendo optimista respecto al trabajo de la Convención. La instalación no ha sido fácil, ha habido problemas, sabemos, y el crédito de la ciudadanía sobre la Convención ha ido disminuyendo. Sin embargo, yo soy optimista, y independiente que el desafío gigantesco que tienen ellos sobre sus hombros de redactar una constitución que sea aprobada en un plebiscito con voto obligatorio, digamos, entre julio y septiembre del año 2022. Efectivamente, si la Constitución fracasa, o sea, la Convención
no llegan a acuerdo, no llegan a un texto, se demoran, entramos a una situación bien de mucha inestabilidad. Y es cierto, como tú bien dices, bien informado, que el Parlamento mantiene su función constituyente. El único plan B posible es, tomemos el proyecto de reforma constitucional que envió la expresidenta Bachelet al término de su mandato, sometámoslo a una reforma, mejoría, y vayamos a un plebiscito. Pero yo creo que hay que darle a la convención la oportunidad de mostrar que puede. No, y lo está haciendo, ¿no? Ha avanzado, tiene ya un reglamento en tiempo récord, ¿no? Y esta mañana, además, se conoció, no sé cómo lo lee usted, Jaime, se conoció la renuncia finalmente de Rojas Vade, ¿no? de este convencional que dijo que tenía cáncer y finalmente no era esa la enfermedad. Y esto fue lo que se señaló, lo que al menos se trascendió en esta mañana. Veamos. Hago este video para comunicar mi renuncia a la Convención Constitucional, ya que no volveré a asistir, conectarme de forma remota o participar de ninguna votación independiente de mi estado de salud. Su rol es demasiado importante como para ser una dificultad en su funcionamiento o resultado. Desde ya, manifiesto mi anhelo de que sean 155 los que defiendan el proyecto de constitución política que entregarán al país para su ratificación y dejar atrás la nefasta Constitución de 1980. Al igual que los millones que salieron a las calles desde el 18 de octubre y han defendido el proceso para llegar a ella, mi compromiso siempre ha sido real. Aunque ya lo he dicho, quiero pedir disculpas a todas las personas que se han sentido traicionadas. He cometido errores muy graves, pero ningún delito. Bueno, esto lo subió a su cuenta de Instagram, Rojas Vade, y por otro lado, Jaime Mulet también se bajó de la candidatura a diputado porque acciones legales pendientes, ¿no?, por posible cohecho de hace varios años, ¿no? Pero también eso lo empujó entonces a bajarse su candidatura a diputado, a su reelección. ¿Qué está pasando acá? O sea, evidentemente nosotros estamos en un momento de mucha inestabilidad e incertidumbre, donde pasan cosas como las que desgraciadamente hemos visto, ¿no es cierto? Un candidato que quiere ser el primer presidente, representante de los pueblos originarios, que representa a la lista del pueblo, que es como el gran vencedor conceptual de la elección de la Convención Constituyente, no porque haya obtenido la más alta votación, pero obtuvieron la tercera, pero es muy significativo el resultado. Entonces, eso, lo del este señor Rojas Vade, son cosas que al final de cuentas señalan que los vicios de los que se acusa a la clase política antigua, qué sé yo, siguen estando presentes al menos como tentación. Respecto al caso de Rojas Vade, yo no me quiero pronunciar como médico porque creo que sería absolutamente impropio. Ya él o su abogado ha manifestado qué enfermedades padece y evidentemente hay que encontrar un camino institucional, que es que él presente su renuncia al Tribunal Constitucional, al Tribunal Constitucional grande, claro, digamos, y se le acepten por alguna razón médica que no es el caso analizar acá, y por lo tanto pueda ser reemplazado por alguien y resolver ese problema y dejar atrás ese capítulo que fue tan doloroso. ¿Usted siente, Jaime, que desde el 18 de octubre en adelante, se cumplen, va a ser un par de años ahora, en pocas semanas más, hay un Chile nuevo? ¿Usted tiene la sensación de que ciertos estándares al menos han cambiado? Yo creo que nosotros vivimos simultáneamente dos procesos. Un proceso netamente político que es el crecimiento, el desarrollo de un neomarxismo latinoamericano, que tiene sus fuentes, ¿no es cierto?, en Brasil, en Argentina, la CLAU, y en fin, que es mucho más gramsciano, mucho más de asamblea, y evidentemente, sobre todo en la crítica generalizada al neocapitalismo, ha habido ahí un desarrollo político importante que está muy bien expresado, creo yo, esencialmente por el Partido Comunista como partido más bien leninista y por
digamos, el Frente Amplio y otros en una línea, si se quiere, más gramsciana, más asambleísta, más... Creo que ese desarrollo hay que tenerlo presente porque está ahí, está pidiendo un cupo de representación y de organización social. Y en el segundo lugar, a mí me parece que nos dormimos en los laureles, o sea, la estadística, que estamos creciendo, que somos el país que más esto, más nosotros, dejó a mucha gente con una sensación de abandono, de no consideración, que efectivamente salió a la calle a protestar. Y en ese contexto, digamos, yo no sé qué forma va a tener el nuevo Chile, pero que estamos frente a un cambio cultural de siglo, una vez en el siglo, no me cabe ninguna duda. ¿Usted siente que la derecha chilena, Jaime, usted que también es considerado un díscolo dentro de la derecha, un liberal, ¿no? Y le han pegado fuerte, ¿no? Que recién dijo que está usted a favor, por ejemplo, de despenalizar el aborto y varios, y eso es un tema muy sensible en su sector. ¿Siente usted que está entendiendo estas imágenes que estamos viendo? Yo creo que hay un esfuerzo sincero de mucha gente por entender, y perdón que diga, la gente con la que yo converso en Evópolis, en Renovación Nacional, la gente más joven en la UDI, efectivamente está en un proceso de reflexión y revisión muy intenso. El hecho de que el candidato presidencial del sector sea Sebastián Sichel y no otros, yo creo que también apunta a ese sentido de, a ver, las cosas han cambiado, tenemos que pensar en otra forma, en otros liderazgos mucho más inclusivos, en fin. ¿Era el candidato que a usted más le gustaba de los cuatro, Sichel? Yo voté por Ignacio Briones. Claro, porque está por Evópolis, por eso le pregunto. Porque, por solidaridad con él, me hice muy amigo de él en el gabinete, creo que él hizo su mejor esfuerzo. Pienso que Sebastián Sichel es un gran candidato y creo que le va a ir bien. Es evidente para mí ya que a la segunda, en la papeleta de la segunda vuelta, él va a compartir con Boric y ahí se decidirá, digamos, quién es el presidente de Chile a partir del 11 de marzo del próximo año. Pero también hay que entender que a pesar de este desencuentro con la institucionalidad, hay como una cierta toma de distancia con el desorden, es decir, ¿por qué no buscamos un camino institucional? Y en ese sentido, yo creo que Boric fue bien valiente cuando suscribió el acuerdo por la paz y la democracia en noviembre. Y hoy día mismo, ¿no es cierto?, leía una entrevista de ayer de Jaime Baza, vicepresidente de la Convención, que él está firme por mantener la idea de que los acuerdos tienen que tomarse por 2/3, que es la tensión que ha habido con el Partido Comunista durante las últimas semanas. Sí. ¿Qué le parece este titular de la tercera entrevista precisamente a Manuel José Sandón, ¿no? Que sobre Sichel dice... Bueno, dispara contra el comando de Sichel, dice, una de las cosas que tiene que evitar es transformarse en un Piñera 3.0. ¿Está de acuerdo usted con Manuel José Sandón? Lo dijo en la tercera, lo recoge el mostrador. Sí, bueno, el senador Sandón está en una campaña por ser reelecto y él toma siempre un libreto, voy a decir, de crítica y de no apoyo al gobierno que es de su propia coalición, y hasta aquí le ha rendido. Bueno, de hecho ha salido electo senador y alcalde de Pirque, Puente Alto, y tiene una carrera electoral muy, muy larga, y yo creo que tiene una red bien establecida de gente que lo va a seguir en la votación. Sin embargo, creo que en el discurso de Chile de hoy hace falta un poquito más de sofisticación, de pensamiento, de filosofía, de ver lo que está en juego. O sea, mandarse perdón que mencione a otra persona, cuando la candidata Yasna Proboste saca del sombrero un conejo que dice: yo no acepto un proyecto respecto al cuarto retiro que venga con letras chicas. O sea, esas son frases hechas en lugares comunes. Me parece que se requiere que las personas que quieren realmente estar en la arena política
tienen que contar hasta 3 y pensar lo que quieren decir y no tomar frases anotaditas de un cuaderno, lugares comunes, al final que no contribuyen en nada al Chile que queremos desarrollar. Usted ha señalado, ¿no?, que toda esta discusión se está llevando con la mano puesta en la urna, pensando en las elecciones de noviembre, ¿no? Bueno, la discusión del cuarto retiro, a mí no me cabe ninguna duda que, como lo han dicho tantos expertos, sobre todo expertos de izquierda, tiene un sustento técnico muy claro para rechazarlo. Para mí el crucial es este cuarto retiro no beneficia a quienes más lo necesitan. Ellos ya no tienen fondo. Y es en la práctica, y lo digo con mucha dureza, un acto de complicidad con el retail y con las automotoras, que son los grandes beneficiados ya lo fueron del tercer retiro y con mucha fuerza lo serían de un cuarto retiro. Esto no se va a destinar a ahorro, no se va a destinar a la alimentación. No, es gente que tiene recursos y que recurre a este cuarto retiro y simplemente lo gasta. Y eso genera, yo no soy experto en macroeconomía, pero evidentemente una maldición que tú no conoces porque eres muy joven, que es la inflación. La inflación es un impuesto feroz a la gente más pobre. O sea, yo tengo 300.000 pesos de pensión, en realidad por la inflación ahora van a ser 285 y el otro año van a ser 250 en valor real. ¿Por qué está a favor de despenalizar el aborto, Jaime? No me lo responda. Vamos a hacer una pausa. Seguimos hablando con Jaime Mañalich, candidato a senador por la región metropolitana. No te vayas de la ciudad. Muy bien, seguimos hablando con Jaime Mañalich. Estábamos conversando fuera de pantalla, ¿no? Esta de las campañas, son bravas las campañas, ¿no? Su primera campaña de elecciones. Usted siempre había sido ministro, ¿no? Sí. Y empezó de abajito, región metropolitana, 7 millones potenciales de votantes más o menos, ¿no? Mi última proceso de elección fue para ser presidente de curso. Después de un periodo bien largo en que no hubo elecciones y después ya estaba en otra. ¿Y cómo le fue en la presidente de curso? Bien, sí. Salió presidente de curso. Yo estaba en el Liceo Manuel de Sala y efectivamente el ejercicio político era pero muy intenso. Es bravo el Manuel de Sala. Yo estaba por ejemplo, estaba en la comisión que redactó los estatutos de los alumnos, digamos. Que los diseñamos con autonomía completa, o sea, como si viviéramos en la luna. Si podíamos echar a los profesores o no, si se fumaba marihuana o no, estamos hablando de muchos años atrás. Y todo eso se discutía libremente ahí en la comisión. Y era público el Manuel de Sala, no era privado como ahora. No, público. O sea, no se pagaba, digamos. Pero yo creo que sigue siendo público. O sea, no, pero se paga, ahora me lo refiero. Sí. ¿Pertenece a la Universidad de Chile o algo tiene con la Universidad de Chile? A la Universidad de Chile, el pedagógico pertenecía en ese Pero ahora tiempo. se paga. Era como un lugar experimental. Claro, exacto. Estaban experimentando entonces con la votación por la marihuana. Ya. Oiga, usted sabe que cuando se habla de aborto en sus sectores como una ají en cierta parte, recordando el 18 de septiembre, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué está usted a favor de que se legisle en torno al aborto? ¿Está a favor de expresar que sea católico no puede obligar mi trabajo como parlamentario, señor? Yo veo la situación, Freddy, de la siguiente manera y en parte ilustrada por mi conocimiento de médico y en fin. En Chile hoy día tenemos un programa de planificación familiar, yo diría, perdón, cuando digo estas cosas después me griten, pero de los más eficaces del mundo. Y en ese sentido pensar en el aborto como un método de planificación familiar como ocurre en otros países, ¿no es cierto?, creo que es una cosa que nosotros debemos evitar a toda costa. El aborto en sí es malo, o sea, produce riesgo, produce la muerte o la no viabilidad de alguien que podría haber sido importante para nuestro mundo, etc. Y en ese sentido mi pretensión, la pretensión ideal sería que no hubiera abortos, o sea, que no fuera necesario, salvo en las 3 causales, que hubiera aborto. Sin embargo, la mujer que aborta es una víctima.
es una víctima. El daño que sufre ella, el riesgo que sufre ella, la presión, porque te recuerdo, todavía tenemos un nivel de machismo que recibe de su pareja masculina para que aborte y él no hacerse responsable, es gigantesca. Y en ese sentido, el recurso de perseguir penalmente a una víctima, que es esta mujer que aborta, yo creo que éticamente es algo no adecuado, no es justo, y en segundo lugar es completamente ineficiente. O sea, si uno dice vamos a penalizar el aborto, sobre todo a la mujer que se practica el aborto, y vemos cuántos casos se han cerrado con condena, son así, claro. 9 creo que en los últimos 5 o 7 años. Y en ese sentido, pensar que la penalización del aborto es una política efectiva para prevenir el aborto, y en ese contexto, insisto, yo pienso que nosotros tenemos una cifra de abortos relativamente pequeña, es bien ignota la cifra real, sí. Pero como la mayoría en el mundo y en Chile, la mayoría de los abortos hoy día no son instrumentales, o sea, aspirar desde el útero, meter, ¿no es cierto?, algo, hacer un raspaje, sino que son farmacológicos, por vía vaginal o por vía oral. Que se compran en internet. Se compran en internet. La verdad es que aproximadamente 2/3 de los abortos farmacológicos, o sea, producidos, no voy a decir los nombres de los productos para no hacer propaganda, que se producen farmacológicamente, 2/3 quedan con restos, requieren intervenciones después. Sí. Y la verdad es que desde que se legalizó el aborto o hay un uso masivo de estos medicamentos, al menos desde el año 2003 en Chile o en el mundo, la tasa de complicaciones de abortos producidos de esta manera en Chile no ha aumentado. En ese contexto, insisto, yo creo que perseguir penalmente a una víctima que se ha practicado o le han practicado un aborto por cualquier situación no es algo que deba ser mantenido. Y si se trata de prevenir el aborto, o sea, porque insisto, el aborto es una mala idea, que las jóvenes usen, como nosotros impulsamos tanto durante mi primer ministerio, implantes subcutáneos con hormonas para que no haya embarazo, si tienen una actividad sexual, el uso de preservativo, sí. La píldora de día después, todo lo que está como recurso. La entonces ministra de Salud, Elia Molina, señaló que las personas con más dinero, las mujeres con más dinero, se hacían aborto en clínicas cuicas. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Está ocurriendo eso en Chile? No lo sé, yo fui director de una clínica privada y a través de la subdirección teníamos un sistema en el cual toda mujer que venía a practicarse un raspado uterino se le hacía una ecografía, era una disposición nuestra, una ecografía para asegurar que esta intervención no fuera practicada en un embarazo viable, sino que en restos o lo que fuera. Pero yo, la afirmación que hace la doctora Molina, yo creo que es un poquito, digamos, de modé, porque la mayoría de los abortos en el mundo hoy día son ambulatorios. Nadie va a una clínica, salvo en un embarazo muy avanzado, en una malformaciones fetales. La mayoría de las personas que en el mundo y también en Chile se practica un aborto, usa medicamentos entre las 6 y las 8 semanas y se produce en la práctica un aborto espontáneo. Ya, pero sigue siendo entonces un problema de clasismo, porque me imagino que son pastillas caras esas, ¿no? Si esto se consigue en el mercado negro, o se puede viajar a Argentina ahora, ¿no?, a practicarse uno. Seguimos hablando entonces de una realidad que depende de si tiene o no tiene dinero la gente, ¿no? No quiero especular sobre algo que no se conoce bien en Chile. Evidentemente... Pero una realidad que la salud pública lo conoce hace tiempo. Conozco, pero no. ¿Cuánta gente usa medicamentos para practicarse aborto en Chile? No es un mercado negro, como decías tú. Y los precios son muy variables, los ofrecen por internet, en voz, hay importación, gente que trae maletas. Entonces, la verdad, yo no me atrevería, tratando de hablar en serio, ¿no es cierto?, tratando de hacer las cosas bien, yo no me atrevería a decir, mira, esta es la radiografía del aborto.
En una entrevista reciente, no sé si contigo, la ex decana de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile señalaba que ella calculaba que había 90.000 abortos farmacológicos en Chile. Yo creo que no hay ningún dato real, porque no hay registro de los medicamentos, en fin. Pero volviendo a lo esencial, yo estimo, conociendo el mundo de salud pública, salud privada, que una mujer a la que se practica o que se practica un aborto es una víctima que no debe ser perseguida penalmente. Perfecto. Quiero que escuchemos lo que opinó Isquia Siches respecto de su candidatura. Mire, eso lo dijo. La Seremi Labra, candidata para el Parlamento, y también Jaime Mañalich, de candidato al Parlamento. Bueno, nuestro secretario nacional que mencionábamos lo dijo muy brillantemente en un Twitter. A nosotros se nos acusó muchas veces de ocupar la pandemia para poder postular a cargos políticos. Y yo puedo decirle que ninguno de nuestros dirigentes del Colegio Médico hoy día postula ningún cargo de representación. ¿Por qué? Porque en realidad seguimos comprometidos en los desafíos sanitarios de la pandemia. Le deseo el mejor de los éxitos a todos los candidatos. De veras les deseo el mejor de los éxitos, porque eso es desear que sean electos. ¿Quiere que sea electo Jaime Mañalich? Creo que, bueno, uno podría esperar que tal como él esperaba del virus también se transforme en un senador eventual buena persona. La Seremi Labra, candidata. El mismo concepto dijo también, senador buena persona. ¿Está usando usted la pandemia como una plataforma política o al revés? Haber participado en el gobierno de Sebastián Piñera es un lastre, ¿no? No, evidentemente el gobierno del presidente Piñera, independiente que en las últimas encuestas cadeen por el manejo de la pandemia precisamente ha tendido a una mejoría. Creo que este lunes 26% de aprobación a él como presidente. Puedo estar equivocado en el número, perdón. Pero creo que es por ahí, con un aumento de 3 puntos porcentuales. Evidentemente el juicio público que hay sobre el presidente Piñera no es óptimo. Y en ese contexto, no negando nunca que yo fui ministro 2 veces a solicitud de él, es evidente que mi propuesta tiene que ser nueva, diferente, no de continuidad con el mandato del presidente don Sebastián Piñera. Respecto a lo que dice la doctora Siches, yo creo que hay una corrección que hacerle, si me permite, y es mi crítica, y la reitero, es que un gremio como el Colegio Médico fue capturado para tener una plataforma política, por ejemplo, de oposición al gobierno. Lo dijo aquí sentado en ese mismo sillón, la vez que vino anteriormente Jaime, dijo que incluso la presidenta tenía, entre comillas, intenciones políticas, ¿no? Obvio. Y que estaba usando su cargo de presidenta del Colegio Médico para eso, para ese trampolín político. Y lo reitero, o sea, es evidente que la doctora Siches, más temprano que tarde, va a saltar del Colegio Médico, como ha ocurrido con otros presidentes del Colegio Médico, a una plataforma política. Y su quehacer político hoy día es bien importante, no me cabe duda de eso. Ella prefirió pasar, me parece a mí, independiente que en algún momento incluso las encuestas la dieron como presidenciable, si tú te acuerdas, pasar en este momento, ser elegida como presidenta del Colegio Médico y esperar a la próxima pasada, que yo creo que va a estar ahí, y yo también le deseo a ella lo mejor, porque creo que sería bueno para Chile que ella ocupara un cargo parlamentario o de representación política. Y esto que se pueda volver una buena persona, como lee la metáfora esa del... Bueno, ella parte de un juicio significando, ¿no es cierto?, de que me estima o me evalúa como mala persona y que tendría que convertirme en una buena persona haciendo ese juego de palabras. Yo creo que todas las personas tenemos cosas buenas y cosas malas. Nadie es perfecto ni completamente imperfecto, pero sí lo que yo creo que vale la pena dejar en claro es la concepción del virus. Necesariamente, obligatoriamente, por ley darwinista de evolución natural de las especies, los virus tienen que convertirse en buenas personas o desaparecen. El virus SARS del año 2003, mortalidad 10%, no se convirtió en buena persona, desapareció.
El virus MERS, 30% de mortalidad, no se convirtió en buena persona, desapareció. ¿Y cuándo se convierte en buena persona un virus? Cuando un virus se transforma, como podría ser incluso la variante Delta, ahora estamos contaminados, es difícil analizarlo en aislación porque estamos muy influenciados por la tasa enorme de vacunación. Pero donde ha aparecido el virus Delta ha tenido mucho más contagiosidad, pero mucho menos letalidad. De hecho, perdón que haga una digresión científico-técnica, hace miles de años otros coronavirus entraron en contacto con la humanidad y hoy día lo que producen es resfrío. O sea, tú te resfrías en el invierno. La influenza, por ejemplo. Es otro virus. Pero virus, hay 4 coronavirus parientes de estos malos que tenemos en estos últimos 20 años que tuvieron que convertirse en buenas personas. Yo creo que la expresión no es feliz, pero la expresión alternativa de decir, hablemos de selección natural y deriva genética, creo que es un poquito más complejo que decir simplemente, mira, ojalá los virus se vuelvan buena persona como ahora la OMS espera. Jaime, ¿está entusiasmado con esta nueva aventura política? Lo veo con zapatos campañeros ahí, listos para caminarse. Pero él también le he leído declaraciones donde dice, hice todo lo posible porque fuera otra persona, ¿no? Una entrevista que dio también a raíz de su candidatura. O sea, Freddy, tal como lo hablábamos antes, en el ciclo que ha ocurrido es, tú puedes, me miro al espejo, ¿no? Tú puedes. Por lo tanto, tú debes. Por lo tanto, tú quieres. Esa ha sido la evolución que yo he hecho en las últimas semanas. Y a tu pregunta, yo quiero, estoy en campaña, mucho diseño, mucha cosa. Y creo que si gano la senatorial, en términos de lograr que hagamos las cosas bien en el Senado y en Chile, en términos de que nos apuremos la tramitación, que incluso en la última encuesta salud, el tercer tema que la gente siente que está más, acelerar, ¿no es cierto?, en fármacos gratuitos, en un plan único de salud, en un seguro único de salud, son cosas que las que, por mi experiencia, yo puedo aportar. Yo soy el único médico que está hoy día de candidato al Senado. Se retira uno por ley, que es Guido Girardi. No pretendo yo reemplazar a una figura de esa magnitud, pero efectivamente yo creo que es necesario un aporte técnico, médico de salud pública en el Parlamento. Déjeme recordarle, nos quedan un par de minutos, pero usted sentado ahí también, la última conversación que tuvimos, Jaime, dijo, a raíz de lo que estaba pasando en la clínica Las Condes, de la cual usted también fue directivo, dijo, me estoy replanteando si realmente deberían tener lucro estas entidades que trabajan con salud, ¿no? Como las clínicas privadas. ¿Sigue pensando así? Porque eso también es una aclaración, me imagino, no muy común en el sector suyo, ¿no? Yo creo que la situación que hemos vivido en la pandemia de estructurar un único sistema público-privado, Fuerzas Armadas Mutuales, de hospitales, ha producido un impacto tremendo en el acceso a salud de las personas. Y creo que debemos seguir en esa senda. Eso aprendido no puede olvidarse como si nada hubiera pasado. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, que se demande al gerente de una clínica porque admitió demasiados pacientes, se presenta una demanda o querella, no me acuerdo, porque admitió demasiados pacientes COVID, es algo que produce una repercusión en todo el mundo de la salud tremenda, porque la inmensa mayoría, todas las otras instituciones fueron heroicas, fueron leales, pusieron más camas sin chistar y recibieron el pago que por decreto yo fijé como ministro, esto es lo que les vamos a pagar y listo. Creo que ahí hay una cuestión muy ácida que requiere un pensamiento para el futuro, porque si sabemos que pandemias como esta se van a repetir desgraciadamente y quizás con mayor frecuencia con otros virus. Bueno, creo que el recurso que hemos instalado de un sistema único para hacer las cosas bien no es algo que se pueda perder y que alguien aparezca diciendo yo no quiero. Oiga, le aseguro que un lema así le traería hartos votos, ¿eh? No más lucro en la salud. ¿Está de acuerdo con ese lema? Voy a hablarlo con los expertos. Se la dejo. Gracias. No, toda ayuda es bienvenida, así que bien.
¿Qué le dice la gente en la calle, Jaime? Bueno, como todo político, me imagino de todo, pero además por haber participado ahora en este Ministerio de Salud durante la pandemia. Yo creo que la visión de la calle, por decirlo de esa manera, yo ando mucho en la calle, ¿no es cierto? Y en todas partes de Santiago. Y ando en metro, y ando en bus del Transantiago. Efectivamente, tengo la sensación que la primera opinión muy violenta de que, pucha, usted ha cambiado a una cosa mucho más benevolente. Ya. Gracias a usted, estamos en esto, en fin. ¿Se han puesto buenas personas entonces? El electorado se ha puesto buena persona. Se ha sacado una buena cosa de sí mismos. Es que el año pasado había mucha rabia, Freddy. Sí, hay que reconocerlo. Para bien de Chile, la rabia está quedando un poquito atrás y estamos empezando a conversar. Cosa que hace un año no se podía hablar. Muy bien. Hoy día sí. Jaime, a nombre de todo el equipo, muchas gracias por haber venido, ¿no? Lo dejamos porque sabemos que mañana tempranito de nuevo campaña, así que gracias por estar acá. Toda la suerte en esta nueva aventura. Un honor.